Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y están en lectura en voz alta. Hoy continúo leyéndoles Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Espero que disfruten de estos capítulos. Pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 27. La mujer de Athos. Ahora solo falta saber de Athos, dijo D'Artagnan al pisaber de Aramis, cuando le hubo puesto al corriente de lo que desde su partida pasara en la capital, y una suculenta comida consiguió que el uno olvidase su tesis y el otro su cansancio. ¿Y usted cree que le ha acaecido alguna desgracia?, preguntó Aramis. Athos es tan sereno, tan bravo y esgrime tan magistralmente la espada. Nadie aprecia más que yo el valor y la destreza de Athos, profirió el mozo, pero por mi fe que prefiero sentir en mi espada el choque de las lanzas que no el de los garrotes. Temo que Athos no haya sido apaleado por la chusma. Los criados son gente que pegan fuerte y no acaban presto. Esta es la causa por la cual quisiera yo anudar antes el camino. Veré de acompañarlo, dijo Aramis, aunque no me siento con fuerzas para montar a caballo. Ayer ensayé las disciplinas que ve allí colgada de aquel clavo, y el dolor me impidió continuar tan piadoso ejercicio. Claro, ¿quién ha visto curar un arcabuzazo con un sacudidor? Pero como estaba enfermo y la enfermedad debilita la inteligencia, se le puede disculpar. ¿Cuándo parte? Mañana, al quebrar el alba. Descanse esta noche cuanto le sea posible, y mañana, si se halla con fuerzas suficientes, partiremos juntos. Hasta mañana, pues, dijo Aramis, porque por mucho que sea de bronce, debe de estar necesitado de reposo. Al día siguiente, D'Artagnan, al entrar en el cuarto de Aramis, halló a éste asomado a la ventana. ¿Qué está mirando?, preguntó el gascón a su amigo. 3 magníficos corceles que los mozos de caballo tienen de la brida. Es un placer de príncipe el viajar en tales cabalgaduras. Pues se dará este placer, mi querido Aramis. Uno de esos caballos es suyo. Bah, ¿cuál? Escoja, no tengo predilección por ninguno de ellos. ¿Y también es mío el soberbio caparazón que lo cubre? También. De broma está, mi querido D'Artagnan. No lo estoy desde que habla francés. ¿Son para mí aquellas doradas pistoleras, aquella gualdrapa de terciopelo y aquella silla guarnecida de plata? Para usted, como el caballo que está piafando es mío, como es de Athos el que caracolea. —¡Diantre! —exclamó Aramis—, son 3 brutos preciosísimos. Me place que sean de su agrado. ¿Es el rey quien le ha hecho tan rico presente? Desde luego, no ha sido el cardenal, pero no se tome la molestia de indagar de dónde proceden. Piense únicamente que uno de ellos es suyo. Me quedo con el que tiene de la brida el criado petirrojo. Conforme. Vive Dios, exclamó Aramis. Esto acaba de quitarme el dolor. En un caballo como ese montaría yo con 30 balas en el cuerpo. Vaya unos estribos. Bazin, llégate acá inmediatamente. Bazin apareció murrio y cabizbajo al umbral del aposento. Limpia mi espada, endereza mi sombrero, cepilla mi capa y carga mis pistolas, dijo Aramis a su lacayo. La última recomendación es inútil, repuso D'Artagnan. En las pistoleras las hay cargadas. Bazin lanzó un suspiro. Vamos, maese Bazin, tranquilícese, dijo D'Artagnan. En todas las condiciones de la vida puede uno ganar el reino de los cielos. Mi señor era ya tan buen teólogo, contestó Bazin haciendo pucheritos. Hubiera llegado a obispo y quizás a cardenal. ¡Qué caramba, Bacinillo! Tómate el trabajo de reflexionar un poco, dijo Aramis. ¿De qué sirve ser eclesiástico? No por eso se zafa uno de ir a la guerra. Ya ves tú, el cardenal va a emprender la primera campaña con el casco en la cabeza y la partesana al puño. ¿Y qué me dices de Monsieur de Nogaret de la Valette?
¿No están bien, cardenal? Pues pregúntale a su lacayo cuántas veces ha hecho hilas para él. Ya lo sé, mi señor, profirió Bazán, dando un suspiro. Todo anda hoy trastornado en el mundo. Entretanto, los dos jóvenes y el lacayo habían bajado a la calle. «Tenme el estribo, Bazán», dijo Aramis, subiéndose sobre la silla con su gracia y ligereza habituales. Pero después de algunas vueltas y algunas corvetas del noble bruto, el mosquetero sintió tan insoportables dolores que palideció y se tambaleó. D'Artagnan, que en previsión de tal accidente no había perdido de vista a Aramis, se abalanzó sobre él, le retuvo en sus brazos y lo condujo a su aposento. «Ya iré yo solo en busca de Athos», profirió el gascón. «Cuídese, mi querido amigo». «Es de bronce», dijo Aramis a D'Artagnan. «No lo crea, estoy de suerte y nada más. Pero ¿cómo va a matar el tiempo aguardándome? Porque supongo que ya ha dado carpetazo a las glosas sobre los dedos y las bendiciones, ¿eh?» «Compondré versos», contestó Aramis sonriendo. «Ya, versos que huelan al billete de la doncella de Marras. ¿Por qué no enseña la prosodia a Bazán? Esto le consolará». «Ah, monten a caballo todos los días, no sea sino espacio de un cuarto de hora, así se acostumbrará a manejarlo». «Nada tema, me hallará pronto a seguirlo». Los dos amigos se despidieron y 10 minutos más tarde, después de haber recomendado a su amigo a Bazán y a la posadera, D'Artagnan iba al trote camino de Amiens. ¿Qué tal hallaría a Athos nuestro gascón? ¿Daría con él? Crítica era la situación en que lo dejara, y podía muy bien haber sucumbido a ella. Ese pensamiento entristeció el espíritu de D'Artagnan, le arrancó algunos suspiros y le hizo formular mentalmente algunos juramentos de venganza. Athos era su amigo de más edad, y por lo tanto el menos afín, en apariencia, con sus gustos y sus simpatías. Sin embargo, el mozo sentía por Athos una marcada preferencia. El ademán noble y distinguido de aquel, el brillo de grandeza que de tiempo en tiempo brotaba de la oscuridad en que voluntariamente se encerrara, la inalterable calma que hacía de él el más dócil compañero de la tierra, su alegría pesarosa y mordaz, y su valentía a la que pudiera haberse llamado ciega, si no hubiese sido hija de una admirable serenidad de ánimo, más que la estimación y la amistad, despertaban en D'Artagnan la admiración. En efecto, parangonado con Monsieur de Treville, noble y elegante cortesano, Athos, en sus días de predisposición alegre y placentera, podía sostener con ventaja la comparación. Era de estatura media, pero tan portentosamente gallardo y bien proporcionado que más de una vez en sus luchas con Porthos había sometido al gigante, cuya fuerza física se había vuelto proverbial entre los mosqueteros. Su cabeza, de ojos perspicaces, nariz recta y barbilla abultada como la de Brutus, tenía un sello inefable de gracia y grandeza. Y las manos de Athos que éste no cuidaba en absoluto, eran la desesperación de Aramis, que cultivaba las suyas con pasta de almendras y aceite aromatizado. El sonido de su voz era penetrante y armonioso. Y por último, lo indefinible en Athos, que siempre se hacía oscuro y pequeño, era su ciencia del mundo, su conocimiento de las costumbres de la sociedad más excelsa, el garbo de gran señor que se transparentaba hasta en la más nimia de sus acciones. Si se trataba de una comida, Athos la ordenaba mejor que cualquier otro hombre del mundo, colocando a los convidados en el sitio y según la representación que les brindaran sus antepasados o se crearan ellos mismos. Si era de ciencia heráldica, conocía todas las familias nobles del reino, su genealogía, casamientos y el origen de sus escudos de armas. Ninguna minucia de la etiqueta le era extraña. Sabía cuáles eran los derechos de los grandes propietarios y conocía tan al dedillo la montería y la cetrería que, hablando en cierta ocasión de este gran arte con Luis XIII, llenó de asombro al rey, que en tal concepto era maestro consumado. Como todos los grandes señores de aquel tiempo, Athos era peritísimo en la equitación y en el ejercicio de las armas.
En una palabra, había recibido una educación tan esmerada, incluso desde el punto de vista escolástico, estudio al que raramente se dedicaban los nobles de aquel tiempo, que los fragmentos en latín que soltaba Aramis le hacían sonreír, y parecía comprender a Porthos. Y aún 2 o 3 veces, y con gran admiración de sus compañeros, había acaecido que al hacer Aramis una cita de rudimento errónea, él pusiera nuevamente un verbo en su tiempo y un nombre en su caso. En cuanto a su probidad, era intachable, y eso que vivía en un siglo en el que los militares transigían fácilmente con su religión y su conciencia, los amantes con la delicadeza rigurosa de nuestros días, y los pobres con el 7º mandamiento. Athos era, pues, en toda la extensión de la palabra, un ser extraordinario. Ello no obstante, se veía que aquel hombre tan distinguido, aquella criatura tan acabada, aquella esencia tan fina, insensiblemente iba inclinándose a la vida material, como hacia la flaqueza física y moral declinan los ancianos. Athos, en sus horas de privación, que eran muchas, perdía su parte luminosa y sus brillantes cualidades desaparecían en un tenebroso abismo. Entonces, muerto el semidios, apenas si quedaba el hombre, con la cabeza caída al pecho, turbios los ojos, tardía y pesada la palabra. Athos pasaba horas enteras contemplando su botella y su vaso, o bien a Grimaud, el cual, acostumbrado a obedecer por señas, leía en las inexpresivas pupilas de su amo hasta su más pequeño deseo, y lo satisfacía al punto. Si los 4 amigos se reunían cuando Athos se hallaba en semejante disposición de espíritu, todo el contingente que aquel ser privilegiado proporcionaba a la conversación se reducía a una frase vertida con inusitado esfuerzo. En cambio, Athos bebía él solo por 4, y eso sin que se advirtiera más que por un entrecejo más marcado y una tristeza más profunda. D'Artagnan, de quien ya nos es conocido el carácter investigador y perspicaz, por mucho que ardiera en deseos de satisfacer su curiosidad respecto de aquel hombre, aún no había podido asignar causa alguna a semejante marasmo, ni observarla en dichas ocasiones, pues Athos no recibía carta alguna, ni hacía la más pequeña diligencia que de sus amigos no fuese conocida. No podía atribuirse al vino la tristeza de Athos, pues sólo para combatir la tristeza se daba a la bebida, por más que la bebida lo abismara en tristeza todavía más amarga. Tampoco podía atribuirse al juego su exceso de melancolía, pues al contrario de Porthos, que acompañaba de cantos o blasfemias las volubilidades de la suerte, Athos, así en la ganancia como en la pérdida, permanecía impasible. En el círculo de los mosqueteros le habían visto ganar una noche 1000 pistolas y perderlas junto con el cinturón bordado de oro de los días de gala, para recuperarlo todo más 100 luises, sin que sus hermosas cejas hubiesen subido o bajado media línea, ni sus manos perdido su nacarado color, ni su conversación, que era agradable aquella noche, hubiese dejado de ser sosegada y atractiva. Tampoco era, como les pasa a los ingleses, la influencia atmosférica la causa de su melancolía, pues su tristeza solía ser mayor cuando llegaban los más hermosos días del año. Junio y julio eran para Athos meses terribles. Lo presente no le causaba pesadumbre alguna, y cuando le hablaban del porvenir encogía los hombros. Su secreto radicaba, pues, en lo pasado, como le dijeran de un modo vago a D'Artagnan. Este matiz misterioso hacía más interesante todavía al hombre cuyos ojos y cuya boca, ni aun en estado de embriaguez completa, habían hecho nunca revelación alguna, por muy hábilmente que se le hubiese interrogado. «A estas horas», dijo D'Artagnan, «quizás el pobre Athos esté muerto, y por mi culpa, porque yo soy quien le he metido en este asunto, del que él ignoraba el origen, del que ignorara el resultado y del cual no debía sacar provecho alguno». «Sin contar, mi amo», profirió Planchet, «que es muy probable que le debamos la vida. Acuérdese, cuando nos dijo a grandes voces que huyéramos, de que a él lo habían cogido.
Y qué terrible ruido hacía con su espada después de haber descargado sus pistolas. No parecía sino que allí había 20 hombres, o más bien 20 diablos furiosos. Las palabras de Planchet redoblaron el ardor de D'Artagnan, que espoleaba a su caballo, el cual, no necesitando que le excitaran, llevaba a su jinete al galope. A las 11 de la mañana, nuestros viajeros llegaron a vista de Amiens, y a las 11:30 se apearon a la puerta de la posada maldita. D'Artagnan, que con frecuencia había meditado contra el pérfido posadero una de esas venganzas que sólo al pensar en ellas consuela, entró en la posada con el sombrero encasquetado, la siniestra en la empuñadura de su espada, y haciendo silbar con la diestra su látigo. —¿Me conoce? —preguntó el mozo al posadero, que se acercó a él para saludarlo. —No me cabe esta honra, señor —respondió el interpelado, con los ojos todavía deslumbrados por el brillante equipaje con que D'Artagnan se presentaba. —¿Con que no me conoce, eh? —No, monseñor. —Pues en una daca a las pajas le refrescaré la memoria. ¿Qué ha hecho de aquel hidalgo a quien hace unos 15 días tuvo la audacia de acusar de monedero falso? El posadero palideció, pues D'Artagnan había tomado la actitud más amenazadora y Planchet se amoldó a la de su amo. —Ah, monseñor, no me hable de este asunto —exclamó el posadero con su voz más lacrimosa—. —¡Cuán cara he pagado esta falta! ¡Ah, desventurado de mí! —¿Qué ha sido de aquel hidalgo? Le repito. —Dígnese a escucharme, monseñor, y sea clemente. Siéntese, por favor. D'Artagnan, mudo de cólera y de zozobra, se sentó, amenazador como un juez. Planchet se arrimó con ademán terrible al sillón de su amo. —Voy a contarle lo que pasó, monseñor —repuso el posadero, temblando de pies a cabeza—. Pues ahora le conozco. Es usted el que partió cuando tuve la desdichada desavenencia con el hidalgo a quien se refiere. Sí, soy yo. De consiguiente, ya ve que no hay que esperar compasión como no me diga la verdad monda. Dígnese su merced a escucharme, y la sabrá toda entera. Le escucho. Recibí un aviso de la autoridad en el cual se me decía que cuanto antes iba a llegar a mi posada un célebre monedero falso acompañado de algunos de sus amigos, todos ellos disfrazados de guardias o de mosqueteros. Adelante. Al pie del aviso se me daba la filiación de sus mercedes, así como la de sus lacayos y de sus caballos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dijo D'Artagnan, que inmediatamente vio de dónde provenía una afiliación tan puntual. Conforme con las órdenes de la autoridad que me envió un refuerzo de 6 hombres, tomé las disposiciones que juzgué del caso para asegurarme de la identidad de los supuestos monederos falsos. Otra vez, exclamó D'Artagnan, a quien el calificativo de monederos falsos le exasperaba hasta más no poder. Perdone, señor, si empleo tales palabras, pero precisamente son mi descargo. La autoridad me había metido el miedo en el cuerpo, y usted ya sabe, señor, que un posadero debe procurar no ofender a la autoridad. Bueno, sí, pero ¿qué ha sido de aquel hidalgo? ¿Dónde se halla? ¿Vive? ¿Murió? Paciencia, monseñor, ya estamos en ello. Sucedió pues lo que usted sabe, y su precipitada salida, añadió el posadero con una malicia que no pasó inadvertida a D'Artagnan. Pareció autorizar el expediente de que se echó mano. Su amigo se defendió como un león, y su lacayo, que por una fatalidad imprevista había buscado quimera a los agentes de la autoridad disfrazados de mozos de caballos. —¡Ah, tunante! —exclamó D'Artagnan, con que estaba de acuerdo. No sé cómo no los extermino a todos. —¡Ay, monseñor! —profirió el posadero. No estábamos de acuerdo, y de ello va a cerciorarse inmediatamente. El caballero, su amigo, de quien no tengo la honra de saber el nombre, después de haber puesto fuera de combate de 2 pistoletazos a 2 hombres, se batió en retirada, defendiéndose con su tizona, con la que hirió a uno de mis criados, y a mí me dejó aturdido de un cintarazo. —¿Acabará de una vez, verdugo?
dijo D'Artagnan. ¿Qué fue de Athos? Mientras estaba batiendo en retirada, halló tras de sí la escalera de la bodega, y como la puerta estaba abierta, se apoderó de la llave y se parapetó por la parte de adentro. Entonces le dejaron libre, seguros de que allí lo encontrarían cuando quisiesen. Lo comprendo, profirió D'Artagnan. No había empeño en matarlo, solo buscaban reducirlo a prisión. «Ángeles y serafines», exclamó el posadero. «¿Reducirlo a prisión, dice, monseñor? Pero si él mismo se aprisionó, y que no hizo antes poco estrago. Por el pronto había matado a un hombre y herido gravemente a dos, heridos y muerto a quienes se llevaron sus compañeros, sin que nunca jamás haya vuelto yo a saber de ellos. Yo en persona, una vez me hube recobrado, fui a ver al señor gobernador, a quien referí cuanto pasara, y le pregunté qué debía hacer yo con el preso. Pero no pareció sino que Monsieur el gobernador acababa de caer de las nubes, pues me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que las órdenes que yo recibiera no emanaban de él, y que si por mi desventura le inmiscuía en tal fregado, me haría ahorcar. Por lo que se ve, monseñor, me equivoqué de medio a medio, detuve a uno por otro, y aquel a quien debía prender se había escapado». «Pero bien, ¿y Athos?», exclamó D'Artagnan, exasperada todavía más su impaciencia al ver el abandono en que la autoridad dejaba el asunto. «¿Qué ha sido de Athos?». «Como yo tenía prisa de reparar los agravios que infiriera al preso», continuó el posadero, «me encaminé a la cueva para devolverle la libertad. Ah, monseñor, el preso no era ya un hombre, sino un demonio. ¿Sabe lo que contestó al proponerle yo dejarlo libre? Pues contestó que mi proposición no era más que un lazo que le armaban, y que antes de salir quería imponer condiciones. Yo, que no me forjaba ilusiones respecto del mal paso en el que me había metido al poner la mano sobre un mosquetero de su majestad, le respondí con toda humildad que estaba pronto a someterme a las que él me impusiera. «Ante todo exijo que se me restituya mi lacayo junto con sus armas», dijo el preso. «La orden fue cumplida inmediatamente, tanto más cuanto estábamos dispuestos a hacer todo lo que se le antojara a su amigo. Monsieur Grimaud, que así dijo el lacayo que se llamaba, por más que habla muy poco, fue pues descendido a la cueva, pese a sus heridas, y una vez su amo se hubo hecho cargo de él, atrancó nuevamente la puerta, y nos ordenó que nos quedásemos en nuestra tienda». «Bien, sí, pero ¿dónde está Athos?», exclamó D'Artagnan. «En la cueva, señor». «¿Cómo? Desdichado, ¿desde aquel día lo retiene en la cueva?» «¿Qué? ¿Nosotros retenerlo en la cueva? Ah, monseñor, se conoce que ignora lo que está haciendo en ella su amigo, monseñor. Monseñor, si usted consiguiese hacerlo salir de la cueva, mi gratitud para con usted sería eterna. Le adoraría como a mi patrono». «¿Con qué está en la cueva? ¿Y le encontraré en ella?», preguntó D'Artagnan. «Sí, señor, se ha obstinado en no moverse de allí. Todos los días se le baja pan por la lumbrera, al extremo de una horca y carne cuando la pide. Pero ay, lo que principalmente consume no es carne ni pan. Una vez intenté bajar con 1 o 2 criados míos, pero se enfureció de una manera terrible. Y oí cómo él amartillaba sus pistolas, y su lacayo hacía lo mismo con su mosquetón. Entonces les preguntamos cuáles eran sus intenciones, y su amigo, monseñor, nos respondió que entre él y su lacayo poseían 40 cargas, y que dispararían hasta la última antes de consentir que uno de nosotros entrara en la cueva. Entonces fui a quejarme al señor gobernador, y por todo consuelo oí de su boca que no me pasaba más que lo que me merecía, y que esto me enseñaría a andarme con más tiento en insultar a los nobles señores que se hospedaban en mi casa. «De modo que desde entonces», profirió D'Artagnan, no pudiendo menos de reírse al ver la triste figura del posadero. «Desde entonces, monseñor», continuó el posadero, «llevamos la vida más triste que se pueda imaginar.
porque es menester que sepa su merced que todas nuestras provisiones están en la bodega. En ella guardamos el vino embotellado, y en barriles la cerveza, el aceite y las especias, la manteca y los salchichones. Y como nos está vedado bajar a ella, nos vemos obligados a negar la comida y la bebida a los huéspedes que nos llegan, de manera que nuestra posada va desacreditándose cada día más. Como su amigo permanezca otra semana en la cueva, no hay remedio para nosotros. Quedamos arruinados. Y sería muy justo, bribón. ¿No vio en nuestro porte que éramos gente de calidad y no monederos falsos? Sí que lo vi, señor, pero escuche, otra vez se enfurece. Señal que le habrán molestado, dijo D'Artagnan. Es imposible no molestarlo, exclamó el posadero. Acaban de llegar a la posada 2 caballeros ingleses. ¿Y qué? Que los ingleses son amantes del vino caro. Ya lo sabe su merced, y esos han pedido del más generoso. Mi mujer habrá solicitado de Monsieur Athos licencia para entrar en la cueva con el fin de satisfacer a los ingleses, y como de costumbre su amigo se habrá negado. Virgen Santísima, oye, redobla la gresca. En efecto, D'Artagnan oyó un gran ruido del lado de la cueva, y levantándose y precedido del posadero, que se mesaba las barbas, y seguido de Planchet, que llevaba preparado el mosquetón, se acercó al teatro del escándalo. Los 2 ingleses, que habían hecho una larga caminata y perecían de hambre y sed, estaban exasperados. «Es una tiranía que ese loco prive a estas buenas gentes el uso de su vino», gritaban los ingleses en francés castizo, aunque con dejo extranjero. «Hundamos la puerta, y si tan furioso está, lo matamos y se acabó». «Poco a poco, señores», dijo D'Artagnan sacando sus pistolas de su cinto. «Aquí no se mata a persona alguna». Bueno, decía detrás de la puerta la voz tranquila de Athos. «Déjenles a esos traganiños que entren, y luego veremos». Los ingleses, por más que al parecer eran valientes, se miraron uno a otro con indecisión, como si en aquella cueva hubiese habido uno de esos ogros famélicos gigantescos, héroes de las leyendas populares de los que no se fuerza impunemente la caverna. Por algunos instantes reinó el más profundo silencio, hasta que por fin los ingleses se avergonzaron de retroceder, y el más malhumorado de los 2 bajó 5 de los 6 peldaños que componían la escalera, y dio en la puerta una patada capaz de derribar una pared maestra. «Planchet», dijo D'Artagnan amartillando sus pistolas, «yo me encargo de este que está aquí arriba, encárgate tú del que está abajo». «¿Con qué quieren sarracina, señores? Pues por mi honor que la habrá, y de la buena». «Calle», exclamó la voz profunda de Athos. «Me parece que estoy oyendo a D'Artagnan». «En carne y hueso, amigo mío», contestó el mozo levantando también la voz. «Magnífico», repuso Athos. «Ahora vamos a sentarles las costuras a esos hundepuertas». Los ingleses habían desnudado sus espadas, mas como se hallaron cogidos entre 2 fuegos, titubearon por un instante. Sin embargo, y como la primera vez, el orgullo cegó al malhumorado, que de una segunda patada hizo crujir de arriba a abajo la puerta. «Hazte a un lado, D'Artagnan, que voy a disparar», gritó Athos. «Paciencia, Athos», dijo D'Artagnan, a quien nunca abandona la reflexión, y volviéndose hacia los ingleses añadió: «Vean lo que hacen, se enfrascan en un mal negocio, y van a salir de él acribillados. Mi lacayo y yo les haremos 3 disparos, y otros tantos les harán desde la cueva, y luego nos quedarán las espadas. Que en verdad se los digo, mi amigo y yo esgrimimos tal cual. Dejen pues a mi cuidado el pergeñar este asunto en bien de todos, palabra que antes de poco podrán beber vino». «Si queda», dijo la voz zumbona de Athos. «¿Cómo si queda?», murmuró el posadero, que sintió como si se le precipitara un torrente de hielo por la espina dorsal. «¿Qué diablos? Quedará», repuso D'Artagnan.
Soséguense, no es posible que ellos dos solos se hayan bebido toda la bodega. Vamos, caballeros, vuelvan a sus vainas las espadas. Y usted sus pistolas al cinto, replicaron los ingleses. De 1000 amores, profirió el gascón dando el ejemplo y haciendo seña a Planchet de que desarmara su mosquetón. Los ingleses, convencidos, se envainaron refunfuñando. Luego D'Artagnan les contó la historia de la prisión de Athos, y cómo aquellos eran hidalgos de buen cuño, dieron la sinrazón al posadero. «Ahora, señores», dijo el mozo a los ingleses, «vuélvanse a sus cuartos. Yo respondo de que dentro de 10 minutos les servirán en ellos cuanto deseen». Los ingleses saludaron y se fueron. «Ahora que estoy solo, hágame la merced de abrir la puerta, mi querido Athos», dijo D'Artagnan. «Al instante», contestó el mosquetero. Inmediatamente después se oyó un gran ruido de fagotes que entrechocaban y de vigas que gemían. Eran las contraescarpas y los bastiones de Athos, que el sitiado demolía con sus propias manos. Al poco bamboleó la puerta, y apareció la pálida cabeza de Athos, quien de una rápida mirada exploró las cercanías. D'Artagnan abrazó con ternura a su amigo, y al intentar conducirlo fuera de aquel húmedo lugar, advirtió que aquél se tambaleaba. «¿Estás herido?», preguntó el mozo a Athos. «¿Yo? No, pero sí estoy hecho una uva. Le garantizo que desde Noé no ha habido quien haya puesto más conato que yo en lograrlo. Vive Dios. Señor posadero, que por mi parte me he bebido 150 botellas y me quedo corto». «Misericordia», exclamó el posadero. «Como el lacayo haya bebido solamente la mitad que su amo, heme por puertas». «Grimaud es lacayo de muy buena casa, lo cual quiere decir que no se hubiera atrevido a hacer lo que yo», dijo Athos. «No ha bebido más que del tonel. Pero caramba, me parece que he olvidado de cerrar la espita. Oye, algo está manando». D'Artagnan lanzó una carcajada que cambió en calentura el escalofrío del posadero. En esto apareció Grimaud detrás de su amo, con el mosquetón al hombro y con la cabeza tembelequeando, como los sátiros borrachos de los cuadros de Rubens. Por delante y por detrás iba empapado de cierto licor grasiento en el que el posadero reconoció su mejor aceite de olivas. El cortejo atravesó el gran comedor y fue a instalarse por la autoridad de D'Artagnan en la más hermosa habitación de la posada. Entretanto, el posadero y su mujer se precipitaron con sendas lámparas a la cueva, a la que por tanto tiempo les estuviera prohibido bajar, y donde les esperaba un espectáculo de terror. Más allá de las fortificaciones en las cuales Athos había abierto brecha para salir y que se componían de gavillas, tablas y toneles vacíos amontonados conforme a las reglas de la estrategia, vieron que en pantanos de aceite y vino nadaban los huesos de todos los jamones comidos, que en el rincón de la izquierda había una montaña de cascos de botella, y que un tonel del que quedara abierta la espita estaba perdiendo por la abertura las últimas gotas de su sangre. El campo de batalla, como dice el poeta de la antigüedad, era la imagen de la devastación y de la muerte. De 50 salchichones que pendían de las vigas cuando Athos entró en la cueva, apenas quedaban 10. Allí fueron de oír los aullidos del posadero y de su mujer, tales y tantos que atravesaron la bóveda de la cueva. D'Artagnan se sintió conmovido. Athos ni siquiera volvió la cabeza. Pero sucediendo al dolor la rabia, el posadero se armó de un asador y ciego de desesperación se lanzó al aposento a que se retiraran los dos amigos. «Vino», dijo Athos al ver al posadero. «¿Vino?», exclamó éste en el colmo de la estupefacción. «¿Vino? Cuando se ha bebido por valor de más de 100 pistolas y me ha arruinado, perdido, aniquilado». «Bah», repuso Athos, «nunca lograremos apagar la sed.
Si se hubiera limitado a la bebida del mal, al menos, pero ha roto todas las botellas. Usted tiene la culpa. Usted me empujó sobre un rimero que a mi peso se desmoronó. Todo mi aceite está perdido. El aceite es un bálsamo soberano para las heridas, y era menester que el pobre Grimaud se curase las que usted le infirió. Todos mis salchichones están roídos. ¿Cómo no? Si la cueva esa es un vivero de ratones. Iba a pagármelo todo, exclamó con exasperación el posadero. Ah, pillo, dijo Athos levantándose, pero volviendo a caer inmediatamente en su asiento y dando con ello la medida de sus fuerzas. D'Artagnan corrió en socorro de su amigo y levantó el látigo. El posadero retrocedió un paso y se echó a llorar. Esto le enseñará a tratar más cortésmente a los huéspedes que Dios le envía, dijo el gascón. Dios, diga el diablo. Le prevengo que si continúa rompiéndonos los tímpanos, repuso D'Artagnan, vamos a encerrarnos los 4 en su cueva, y veremos si realmente el destrozo es de tanta monta como dice. Bueno, sí, exclamó el posadero. Mía es la culpa, lo confieso, pero todo pecado es digno de misericordia. Ustedes son señores y yo un pobre posadero, y se compadecerán de mí. ¡Ja! Dijo Athos. Si hablas de esta suerte vas a ablandarme el corazón, y hacer que de mis ojos manen las lágrimas como de tus toneles manaba el vino. No es uno tan malo como parece. Vamos, acércate y hablemos. El posadero se acercó, no teniéndolas todas consigo. Acércate, digo, y no temas, continuó Athos. En el instante en que iba a pagarte, dejé mi bolsa sobre la mesa. Es cierto, monseñor. Y mi bolsa contenía 60 pistolas. ¿Dónde está? Depositada en casa del escribano, monseñor. Me dijeron que la moneda aquella era falsa. Pues haz que te devuelvan la bolsa y quédate con las 60 pistolas. Monseñor, ya sabe que un escribano no suelta lo que cae en sus manos. Si la moneda fuese realmente falsa, aún podría esperarse algo, pero por desgracia es de ley. Arréglate con él. Esto no me atañe a mí, tanto más cuanto no me queda ni un ardite. ¿Y dónde está el antiguo caballo de Athos?, preguntó D'Artagnan. En la caballeriza. ¿Cuánto vale? 50 pistolas a lo sumo. Vale 80. Tómalo y en paz, dijo D'Artagnan. ¿Cómo? Exclamó Athos. ¿Vendes mi Bajazet? ¿Y sobre qué cruzaré la campaña? ¿Sobre Grimaud? Te traigo otro, contestó D'Artagnan. ¿Otro? Y soberbio, exclamó el posadero. Si hay otro más bueno y más joven, quédate con el viejo, y a beber. ¿De cuál?, preguntó el posadero, ya serenado del todo. Del que está en el testero, junto a las latas. Todavía quedan 25 botellas intactas. Las demás se rompieron en mi caída. Sube 6. Ese hombre es una cuba, dijo para sí el posadero. Como permanezca 15 días más aquí y me pague lo que beba, estaré otra vez a flote. Oye, dijo D'Artagnan, no se te olvide subir 4 botellas iguales a los 2 hidalgos ingleses. Ahora, dijo Athos, y mientras nos suben el vino, cuéntame qué ha sido de Porthos y Aramis. D'Artagnan contó a su amigo cómo hallara a los 2 mosqueteros, es decir, a Porthos en cama y con una luxación, y a Aramis sentado en una mesa y entre 2 teólogos. Al acabar, el posadero entró con las botellas pedidas y un jamón que por fortuna para aquél había quedado fuera de la cueva. Muy bien, dijo Athos llenando su vaso y el de D'Artagnan. Ahora ya estoy al corriente respecto de Porthos y de Aramis. Pero, ¿y usted, amigo mío? ¿Qué le pasa y qué le ha sucedido? Veo en usted algo siniestro. Ay, profirió D'Artagnan, yo soy el más desventurado de todos. ¿Qué? ¿Tú? ¿Desventurado?
exclamó Athos. ¿Y por qué? Veamos, explícame eso. Más tarde, dijo D'Artagnan. ¿Más tarde? ¿Y eso? ¿Por qué te parece que estoy borracho? Escucha bien lo que voy a decirte. Nunca tengo la imaginación más clara que cuando la ahogo en vino. Habla pues, te escucho con toda atención. D'Artagnan contó lo que le había sucedido con la cita con Madame Bonacieux, y cuando hubo acabado, Athos, que le había escuchado sin pestañear, profirió repitiendo su frase predilecta. Todo eso es miseria, y nada más que miseria. Siempre dice lo mismo, mi buen Athos, repuso D'Artagnan, y eso francamente le sienta mal, ya que nunca ha amado. Las muertas pupilas del mosquetero se inflamaron de improviso, pero no fue más que un relámpago. Volvieron a quedar empañadas y vagas como antes. Es verdad, dijo Athos, nunca he amado. Así pues, señor corazón de piedra berroqueña, repuso D'Artagnan, ya ve que es injusto al mostrarse duro con nosotros los que lo tenemos blando. Corazones blandos, corazones traspasados, murmuró Athos. ¿Qué está diciendo? Digo que el amor es una lotería en la que el afortunado se gana la muerte. Créame, mi querido D'Artagnan, al perder se le ha metido la dicha en casa, y si quiere que le dé un consejo, pierda siempre. ¿Parecía amarme tanto? Lo parecía. Oh, me amaba. Niño, no hay hombre que cual usted no haya tenido por cierto que su amante le amaba, y no hay hombre tampoco que no haya sido engañado por su amante. Excepto usted, Athos, que nunca la ha tenido. Es cierto, dijo Athos tras un instante de silencio. Nunca he tenido. Bebamos. Instrúyame, pues, señor filósofo, y sosténgame. Necesito saber y ser consolado. ¿Consolado de qué? De mi desventura. ¡Ja! Su desventura me da risa, profirió Athos encogiendo los hombros. Me gustaría saber qué diría si yo le contara una historia de amor. ¿Qué le pasó a usted? O a uno de mis amigos. Esto es lo de menos. Diga, Athos, diga. Mejor será que bebamos. Beba y cuente. En realidad puede hacerse así, dijo Athos vaciando y llenando otra vez su vaso. Las dos cosas casan admirablemente. Le escucho, profirió D'Artagnan. Athos se recogió, y a medida que iba ahondando en su meditación, D'Artagnan le vio palidecer. El mosquetero se hallaba en el período de la embriaguez en que los bebedores vulgares caen y duermen. Él, sujeto a un sonambulismo de la borrachera que tenía un no sé qué de espantoso, soñaba en alta voz sin dormir. ¿Se empeña en que le cuente esa historia?, preguntó Athos. No me empeño en que me la cuente, respondió D'Artagnan. Se lo ruego encarecidamente. Cúmplase su deseo. Un amigo mío, oye bien, un amigo mío, no yo, dijo Athos, interrumpiéndose y con sonrisa sombría. Un conde de mi provincia, es decir, del Berry, noble como un Dandolo o un Montmorency. A los 25 años se enamoró de una doncella de 16, hermosa como un ángel. A través del candor de su edad se descubría una imaginación ardorosa, una imaginación no de mujer, de poeta. No cautivaba, embriagaba. Aquel ángel vivía en compañía de su hermano, que era sacerdote, en una pequeña villa a la que ambos habían llegado sin que persona alguna supiese de dónde. Pero al verla a ella tan hermosa y tan piadoso a su hermano, nadie pensó en preguntarles de dónde venían. Además, todos les tenían por nobles.
Mi amigo, que era el señor de la comarca, podría haber seducido o forzado a la doncella a su gusto, pues era el señor, porque ¿quién hubiera auxiliado a aquellos dos extranjeros, a aquellos dos desconocidos? Por desgracia, era honrado y la tomó por esposa. Qué bobo fue, qué inocente, qué simple. ¿Por qué, si la amaba?, preguntó D'Artagnan. No se precipite, dijo Athos. Pues sí, el conde condujo a su mujer a su castillo y la hizo la primera dama de la provincia, y aquí cabe mencionar que aquella llenaba cumplidamente su nueva representación social. Y pues, profirió D'Artagnan, un día que la dama había salido a cazar con su esposo, prosiguió Athos en voz baja, hablando atropelladamente. Aquella cayó del caballo y perdió los sentidos. El conde corrió a socorrerla, y al ver que el vestido le estaba sofocando, lo cortó con su cuchillo de monte, y le descubrió los hombros. A ver si adivina qué tenía en uno de ellos la condesa D'Artagnan, dijo Athos, dando una estrepitosa carcajada. Dígamelo usted si es que puedo saberlo, contestó D'Artagnan. Una flor de lis, profirió Athos. Estaba marcada. ¡Qué horror!, exclamó D'Artagnan. Pero, ¿qué me está contando, amigo mío? La verdad, el ángel era un demonio. La mísera niña había robado. ¿Y qué hizo el conde? El conde, que era un gran señor y tenía derecho a ejercer sobre sus dominios el imperio mero y mixto, acabó de desgarrar las ropas de la condesa, le ató las manos a la espalda y la ahorcó en un árbol. ¡Cielos! Esto es un asesinato, exclamó D'Artagnan. Ni más ni menos, repuso Athos, pálido como un difunto. Pero ¿qué es eso? Me parece que se me escatima el vino. Y el mosquetero cogió por el collete la última botella que quedaba. Se la acercó a los labios y la vació de un solo trago, como podría haberlo hecho con un vaso. Luego dejó caer la cabeza entre las manos mientras D'Artagnan la estaba contemplando con ojos de terror. Esto me ha curado de las mujeres hermosas, poéticas y enamoradas, dijo Athos levantando la cabeza y sin cuidarse de continuar con el apólogo del conde. Dios le conceda otro tanto a usted. Bebamos. Así pues, ¿murió la condesa?, preguntó D'Artagnan. Pardiez, contestó Athos. Pero tienda usted vaso. Jamón tunante, gritó el mosquetero. Ya no podemos beber. ¿Y su hermano?, añadió con timidez el gascón. ¿Su hermano?, repuso Athos. Sí, el sacerdote. El conde se informó respecto de él para ahorcarlo a su vez, pero hizo tarde. El día anterior había abandonado su curato. ¿Pudo al menos indagarse quién era aquel canalla? Indudablemente, el primer amante y el cómplice de la hermosa que se había disfrazado de cura, tal vez para cazar a su barragana y ponerla a cubierto de la necesidad. Supongo que habrá muerto descuartizado. Válgame Dios, murmuró D'Artagnan, completamente aturdido por aquel horroroso relato. Tenga, pruebe este jamón, amigo D'Artagnan, dijo Athos cortando una lonja y poniéndola seguidamente en el plato del mozo. Está exquisito. Lástima que en la cueva solamente hubiese 4 como este. Me hubiera bebido 50 botellas más. D'Artagnan, que ya no podía soportar aquella conversación y que de continuar le hubiera trastornado el juicio, dejó caer la cabeza entre las manos e hizo que se dormía. Los mozos de hoy no saben qué es beber, dijo Athos mirando con ojos de compasión a su amigo. Y sin embargo, este pertenece a la flor innata.
Capítulo 28. Regreso. La terrible confidencia de Athos había dejado aturdido a nuestro Gascón, al cual, sin embargo, muchas de las particularidades de aquella semi-revelación le parecían aún sobrado oscuras. Primero, la revelación la había hecho un hombre completamente beodo, a otro que estaba medio borracho. Y con todo eso, pese a la vaguedad que dan al cerebro los vapores de 2 o 3 botellas de Borgoña, D'Artagnan, al despertarse al día siguiente por la mañana, recordó las palabras de Athos, cual si se le hubiesen ido grabando en la mente a medida que aquél las profiriera. Y como la duda no hacía más que estimular el deseo que el mozo sentía de llegar a una certidumbre, D'Artagnan se encaminó al cuarto de su amigo, firmemente resuelto a anudar la conversación de la víspera. Pero Athos, ya del todo sereno, volvía a ser el hombre más sutil e impenetrable. Por lo demás, el mosquetero, después de haber cruzado un apretón de manos con su amigo, se anticipó al pensamiento de éste diciéndole: «Ayer estaba hecho yo una uva, mi querido D'Artagnan. Lo he conocido esta mañana en mi lengua, todavía muy saburrosa, y en la alteración de mi pulso». Y mirando a su amigo, con una fijeza que turbó a éste, añadió: «Apostaría que solté 1000 desatinos». «No», repuso D'Artagnan. «Si mal no recuerdo, habló de cosas muy corrientes». «Me pasma lo que dice. Me daba la impresión que le había contado una historia de las más lamentables», profirió Athos, mirando al mozo cual si hubiese querido leer en los más recónditos senos de su alma. «A fe mía», dijo D'Artagnan, «no parece sino que yo estaba más bebido que usted, pues de nada me acuerdo». «Usted debe de haber notado», prosiguió Athos, sin dejarse engañar respecto de lo que acababa de decirle el Gascón, «usted debe de haber notado que cada cual tiene su género de borrachera, triste o alegre. Yo la tengo triste, y cuando estoy beodo me da por contar historias lúgubres que la bestia de mi nodriza me inculcó en el cerebro. Es mi flaco capital, no lo niego, pero aparte de eso soy buen bebedor». Hablaba Athos de una manera tan natural que D'Artagnan empezó a dudar. «En efecto», repuso el joven, intentando apoderarse nuevamente de la verdad, «me acuerdo de que hablamos de ahorcados, aunque al modo que uno se acuerda de un sueño». «¿No lo dije?», exclamó Athos, palideciendo y esforzándose al mismo tiempo en sonreír. «Estaba seguro de ello. Los ahorcados son mi pesadilla». «Sí», repuso D'Artagnan. «Ahora se me refresca la memoria. Sí, habló de una mujer». «Ah», respondió Athos, poniéndose casi lívido. «Es mi gran historia, la historia de la mujer rubia. Cuando la cuento es que estoy borracho hasta más no poder». «Esto es», dijo D'Artagnan, «la historia de la mujer rubia, alta, hermosa, de ojos garzos». «Sí, y ahorcada». «Por su marido, que era un señor a quien usted conocía», prosiguió D'Artagnan, mirando a Athos de hito en hito. «Vea de qué manera podemos comprometer a un hombre cuando no sabemos lo que decimos», profirió Athos, encogiendo los hombros, cual si él mismo se compadeciera de sí. «Hago voto formal de no volver a emborracharme. Es vicio pésimo». D'Artagnan guardó silencio. «Por cierto», profirió Athos, mudando plática de improviso, «le doy las gracias por el caballo que me ha traído». «¿Le place?», preguntó D'Artagnan. «Sí, pero no es caballo de fatiga». «Se engaña, he recorrido con él 10 leguas en hora y media, y como si únicamente hubiese dado la vuelta a la Place de Saint-Sulpice». «Va a hacer que suspire por él». «¿Que suspire por él? No entiendo». «Ya no es mío». «¿Cómo?». «Sí, esta mañana me he despertado a las 6. Usted dormía a pierna tendida.
todavía atontado por los excesos de ayer, y no sabiendo qué hacer de mi cuerpo, me he bajado al comedor, donde he visto a uno de los ingleses de marras que estaba tratando con un chalán para comprarle un caballo. Me he acercado a él, y al ver que ofrecía 100 pistolas por un alazán tostado, le he dicho que también yo tenía de venta un caballo. —Y por cierto, magnífico —ha contestado el inglés—. Ayer lo vi, el lacayo de su amigo lo llevaba de las riendas. —¿Le parece que vale 100 pistolas? ¿Me lo cede por este precio? —No, pero se lo juego. —¿Me lo juega? —Sí. —¿A qué? —A los dados. Y dicho y hecho —continuó Athos—, he jugado y he perdido al caballo. —Ah, pero he vuelto a ganar los arreos. D'Artagnan puso mala cara. —¿Le disgusta eso? —preguntó Athos. —Sí, no quiero negarlo —respondió D'Artagnan. El caballo ese debía servir para darnos a conocer el día de la batalla. Era una prenda, un recuerdo, Athos, y ha hecho mal. —¡Qué diantre, amigo mío! Póngase en mi lugar —repuso el mosquetero—. Me estaba aburriendo mortalmente. Además, se lo digo con toda sinceridad, no me gustan los caballos ingleses. Si solo se trata de ser conocido de alguien, bastará la silla, que es notable. Por lo que respecta al caballo, ya hallaremos una excusa para motivar su desaparición. ¡Qué diablos! Un caballo es mortal. Demos de barato que el mío ha muerto del muermo o de lamparones. D'Artagnan no desarrugaba el ceño. —Siento que tuviera tanto apego a esos caballos —continuó Athos—, máxime cuando todavía no he llegado al fin de mi historia. —¿Qué me ha hecho? —preguntó el mozo. Después de haber perdido mi caballo a 9 contra 10, comprende, se me ha ocurrido jugar el suyo. Supongo que se habrá limitado a la intención. Al contrario, la he puesto en planta enseguida. Pues claro que sí, exclamó D'Artagnan con inquietud. He jugado y he perdido. ¿Mi caballo? Su caballo, 7 contra 8, por 1 punto. Ya conoce el refrán. Verdaderamente no está en su juicio, Athos, dijo D'Artagnan. Ayer debió decírmelo mientras le estaba yo contando mis insípidas historias, y no esta mañana. Lo he perdido con todos sus arreos, y más que hubiese tenido. Pero es horrible. No se precipite, todavía no he acabado. Si yo no me encaprichara sería un gran jugador, pero me encapricho, y me pasa lo que cuando bebo. Así pues me he encaprichado. ¿Pero qué puede haber jugado si ya no le quedaba cosa alguna? Si quedaba, amigo mío. Nos quedaba el diamante que brillaba en su dedo y que ayer noté. ¿Ese diamante? Exclamó D'Artagnan llevando con viveza la mano a su sortija. Y como soy perito, pues he poseído algunos. Lo estimé en 1000 pistolas. Espero que no ha hecho mención alguna de mi diamante, profirió el gascón formalmente y medio muerto de terror. Al contrario, contestó Athos, ya comprenderá que ese diamante era nuestro único recurso. Con él podía yo recuperar nuestros arneses y nuestros caballos, y además ganar el dinero necesario para el camino. Athos, Athos, me da calambres, exclamó D'Artagnan. He hablado, pues, de su sortija a mi contrincante, el cual también había reparado en ella. ¡Qué diablos! Ostenta en el dedo un brillantísimo lucero, y quiere que uno no se fije en él. ¡Imposible! Acabe de una vez, Athos, exclamó D'Artagnan, pues le juro que con su impasibilidad me está matando. Hemos dividido, pues, ese diamante en 10 partes de 100 pistolas. ¡Ja! Usted quiere burlarse y ponerme a prueba, dijo D'Artagnan, a quien la cólera ya empezaba a asirle de los cabellos, como Minerva coge a Aquiles en la Ilíada. No me burlo, será posible. A usted querría yo haberlo visto en mi lugar. Hacía 15 días que mis ojos no veían rostro humano,
y que me estaba embruteciendo de puro abocarme con botellas. Esta no es razón para que jugara mi diamante, replicó D'Artagnan crispando la mano. Escuche el final. Como decía, pues, hemos dividido el diamante en 10 partes de 100 pistolas cada una, en 10 tiradas sin desquite. En 13 jugadas lo he perdido todo. En 13 jugadas. Siempre me ha sido fatal el número 13. El 13 de julio fue cuando... Por todos los santos, exclamó D'Artagnan levantándose de la mesa y olvidándose de la historia de la víspera con la del día. Paciencia, dijo Athos. Yo tenía un plan. El inglés es un tipo original. Le había visto hablar con Grimaud, el cual me ha advertido que aquél le hiciera proposiciones para tomarlo a su servicio. Pues bien, le he jugado a Grimaud, al taciturno Grimaud, dividido en 10 porciones. Valiente idea, profirió D'Artagnan riéndose a pesar suyo. A Grimaud en persona, y con las 10 porciones de Grimaud, que en conjunto no valen un escudo, he recuperado el diamante. ¿Se atreve ahora a decir que la porfía no es una virtud? Es chistoso, por mi fe, exclamó D'Artagnan consolado y desternillándose de risa. Ya comprenderá que, sintiéndome en vena, al punto he vuelto a jugar sobre el diamante. Ah, diablos, dijo D'Artagnan arrugando nuevamente el ceño. He recuperado sus arneses, luego su caballo, después mis arneses y mi caballo para perderlos otra vez. En una palabra, he recuperado sus arneses y los míos, y aquí estamos. Es un golpe soberbio, por lo tanto en él me he detenido. D'Artagnan suspiró como si le hubiesen quitado la posada de encima. En resumidas cuentas, dijo con timidez el mozo, ¿me queda el diamante? Intacto, mi buen amigo, y además los arneses de su bucéfalo y del mío. ¿Pero qué vamos a hacer de nuestros arneses sin caballos? Tengo un plan sobre ellos. Me da escalofríos, Athos. Escuche, ¿hace tiempo que no ha jugado? Ni tengo ganas de jugar. Nadie puede decir de esta agua no beberé, pues si hace mucho tiempo que no ha jugado, debe de estar de suerte. ¿Y qué? Que el inglés y su compañero todavía se hallan en la posada. He advertido que los arneses le encandilaban a aquel los ojos, como a usted le encandila los suyos su caballo. Pues bien, yo de usted jugaría sus arneses contra su caballo. ¿Y usted cree que se contentará con solo un arnés? Juegue los dos, pardiez. Yo no soy tan egoísta como usted. ¿Usted haría eso que dice? Preguntó D'Artagnan irresoluto. De tal modo y sin que pudiese irse a la mano, empezaba a hacerse dueño de él la confianza de Athos. Y en una sola jugada. Es que habiendo perdido los caballos tenía gran empeño en conservar los arneses. Entonces juegue su diamante. ¿Mi diamante? Nunca. Diablos, profirió el mosquetero. Yo bien le propondría que jugara a Planchet, pero como esto ya lo he hecho yo, quizás el inglés no aceptaría. Prefiero no arriesgar nada, repuso D'Artagnan. Es una lástima, dijo fríamente Athos. El inglés está forrado de oro. Pero venga acá, hombre de Dios, pruebe una jugada. Esto se hace en menos que canta un gallo. ¿Y si pierdo? Ganará. Pero ¿y si pierdo? Repito. Dará los arneses. Bueno, por una vez, dijo el gascón. Athos salió en busca del inglés y lo encontró en la caballeriza, donde estaba mirando los arneses con ojos de concupiscencia. La ocasión no podía ser, pues, más propicia. El mosquetero estipuló las condiciones, que consistían en jugar los arneses contra un caballo o 100 pistolas, a elegir. El inglés calculó rápidamente y al ver que los dos arneses valían juntos 300 pistolas, aceptó el envite. D'Artagnan arrojó con mano temblorosa los dados, y al ver que no había sacado más que 3 puntos, se puso tan pálido que Athos, asustado, se contentó con decir:
Mala jugada, compañero. Y volviéndose al inglés, añadió: me parece que se llevará enjaizados los caballos. El inglés, radiante, ni siquiera se tomó el trabajo de hacer rodar los dados, los volcó sobre la mesa sin mirar, tan seguro estaba de su victoria. En cuanto a D'Artagnan, se había vuelto de espaldas para ocultar su mal humor. «Ja, vaya, vaya, vaya», profirió Athos con su voz tranquila. «Es una jugada extraordinaria. En mi vida solo la he visto 4 veces. 2 ases». El inglés miró y quedó mudo de asombro. D'Artagnan miró también y quedó henchido de gozo. «Como he dicho», repuso Athos, «solo 4 veces he visto yo esta jugada. Una vez en casa de Monsieur de Crequy, otra en mi casa, en el campo, en mi castillo, cuando yo lo poseía, otra en casa de Monsieur de Treville, donde nos dejó sorprendidos a todos, y la 4ª vez en un figón, donde me acaeció a mí y me costó 100 luises y una cena». «¿Con que el caballero recobra su caballo?», preguntó el inglés. «Lo recobro», contestó D'Artagnan. «Esto quiere decir que no hay desquite». «Acuérdese de que nuestras condiciones no hablaban de él». «Es cierto», dijo el inglés. «Voy a que entreguen el caballo a su lacayo». «Un instante», dijo Athos al inglés. «¿Me da su licencia para decir 2 palabras a mi amigo?» «La tiene». Athos condujo a D'Artagnan aparte. «¿Qué más quiere, tentador?», le dijo D'Artagnan. «Que juegue, ¿no es verdad?» «No, que reflexione». «¿Sobre qué?» «Va a recuperar su caballo, ¿no es así?» «Claro que sí». «Yo de usted tomaría las 100 pistolas. Ya sabe que ha jugado los arneses contra el caballo 100 pistolas a su elección». «Lo sé». «Pues se lo repito. Yo de usted tomaría las 100 pistolas». «No las tomo. Me quedo con el caballo». «Le vuelvo a decir que hace mal. ¿Qué vamos a hacer de un caballo para los 2? Yo no puedo montar en la grupa. Pareceríamos los 2 hijos de Aimón, que han perdido a su hermano. Usted no puede humillarme cabalgando junto a mí sobre ese magnífico destrero. Yo tomaría a ojos cerrados las 100 pistolas, tanto más cuanto nos hace falta dinero para regresar a París». «Tengo mucho aprecio a ese caballo, Athos». «Hace mal, amigo mío, hace mal. Un caballo da un repullo, tropieza y se echa a perder. Un caballo come en un pesebre donde ha comido otro caballo atacado del muermo, y un caballo 100 pistolas tirados al mar. Es menester que el amo alimente a su caballo, mientras que 100 pistolas alimentan a su amo». «Pero, ¿cómo vamos a regresar a París?» «Pardiez, sobre los jacos de nuestros lacayos. En nuestro porte ya se verá que somos gente principal». «Y que no haremos mala facha, mientras Porthos y Aramis caracolearán sobre sus corceles». «Aramis, Porthos», exclamó el mosquetero echándose a reír. Profirió D'Artagnan, que no sabía a qué atribuir la risa de su amigo. «Nada, nada, continuemos», dijo Athos. «Así pues, opina que lo mejor que puede hacer es tomar las 100 pistolas. Con ellas vamos a festejarnos hasta fin de mes. Justo es que descansemos un poco de nuestras fatigas». «¿Descansar? Ni por esas. En cuanto me vea en París, salgo en busca de aquella mujer desventurada». «¿Y cree usted que su caballo le será tan útil para eso como el dinero contante y sonante? Tome las 100 pistolas, amigo mío. Tome las 100 pistolas». D'Artagnan no necesitaba más que una razón para rendirse, y la que acababa de darle el mosquetero le pareció de perlas. Por otra parte, si seguía prolongando su resistencia, temía pasar por egoísta a los ojos de Athos. Así pues, accedió a sus argumentos, y eligió las 100 pistolas que el inglés le entregó a tocateja. Los 2 amigos ya no pensaron sino en partir. Liquidadas las cuentas con el posadero, además del antiguo caballo de Athos, cobró 6 pistolas.
D'Artagnan y Athos tomaron los caballos de Planchet y de Grimaud, quienes siguieron a sus amos a pie y llevando sobre la cabeza las sillas de sus respectivas cabalgaduras. Por más que los dos amigos iban muy mal montados, no tardaron en tomar la delantera a sus lacayos y llegaron a Crèvecoeur, no sin haber visto desde lejos a Aramis, melancólicamente apoyado en su ventana y mirando, como mi hermana Ana, las nubes de polvo que se levantaban en el horizonte. Aramis! —gritaron los dos amigos. —¿Qué diablos está haciendo ahí? —Ah, son ustedes, D'Artagnan y Athos —dijo Aramis—. Estaba pensando en la rapidez con que se van los bienes de este mundo, y era para mí brillante imagen de la caducidad de lo terreno mi caballo inglés, que se alejaba y que acaba de desaparecer en medio de un torbellino de polvo. La vida misma puede resumirse en 3 palabras: erat, est, fuit. —¿Qué quiere decir esto en buen romance? —preguntó D'Artagnan, que empezaba a columbrar la verdad. —Quiere decir que acabo de hacer un negocio redondo. 60 luises por un caballo, que según corre puede hacer 5 leguas por hora. D'Artagnan y Athos se echaron a reír. —Mi querido D'Artagnan —dijo Aramis—, no me lo eche en rostro, la necesidad no tiene ley. De otra parte, yo soy el primero en recibir el castigo, pues ese infame chalán me ha robado 50 luises y me quedo corto. Ah, ustedes son hombres previsores, vienen en las monturas de sus lacayos y hacen conducir a la mano sus caballos, poco a poco y a pequeñas jornadas. En esto se detuvo un furgón que ya hacía algunos instantes que se veía en la carretera de Amiens, y de él salieron Planchet y Grimaud sosteniendo sus sillas sobre la cabeza. Aquel furgón regresaba vacío a París, y mediante el compromiso que contrajeron los lacayos de apagar la sed del conductor a todo lo largo del camino, pudieron éstos hacer de aquella suerte el viaje. —¿Qué significa eso? —preguntó Aramis al ver lo que pasaba. —¿Nada más que las sillas? —¿Comprende ahora? —profirió Athos. —Amigos míos, les ha pasado exactamente lo que a mí. Por instinto he conservado los arneses. Atiende, Bazin, lleva mis arneses nuevos junto a los de esos caballeros. —¿Y qué ha sido de sus curas? —preguntó D'Artagnan. —Al día siguiente les convidé a comer —respondió Aramis—, y como en esta posada, dicho sea de paso, hay un vino exquisito, les emborraché cuanto pude. Entonces el cura me vedó que ahorcara en el casacón, y el jesuita me rogó que le hiciese ingresar en el cuerpo de mosqueteros. —Sin tesis —gritó D'Artagnan—, sin tesis. Pido la suspensión de la tesis. Desde entonces —prosiguió Aramis— vivo de una manera agradable. He empezado un poema en verso monosílabo, que es dificilísimo, pero en la dificultad está el mérito. El asunto es agradable. Ya les leeré el canto primero. Tiene 400 versos y dura 1 minuto. —A fe mía, mi querido Aramis —dijo D'Artagnan, que detestaba casi tanto los versos como el latín—, si al mérito de la dificultad añade el de la brevedad, puede estar seguro que al menos su poema reunirá 2 méritos. Además, continuó Aramis, respira pasiones dignas por todas sus letras. Ya verán, con que nos volvemos a París. Magnífico, yo estoy dispuesto. Ah, vamos a ver de nuevo a Porthos. Al buen Porthos, me alegro de veras, y que no me ha hecho poca falta el inocentón. No es él quien hubiese vendido su caballo ni por un reino. Siento comezón de verle montado en su corcel y sobre su silla. No tengo duda alguna de que se asemejará al gran mogol. Para dar un poco de descanso a los caballos, D'Artagnan y Athos hicieron un alto de 1 hora, y en cuanto a Aramis hubo saldado su cuenta y colocado a Bazin en el furgón con sus camaradas, se pusieron todos en camino en busca de Porthos. Hallaron a éste en pie, menos pálido que no lo viera D'Artagnan en su primera visita, y sentado a una mesa sobre la que, por más que estaba solo, había 4 cubiertos.
La comida se componía de viandas dispuestas con buen gusto, vinos generosos y fruta exquisita. «Llegan de Perlas, señores», dijo Porthos levantándose. «Precisamente estaba comiendo la sopa y van a acompañarme». Oh, profirió D'Artagnan. Apuesto que no es Mousqueton quien ha cogido el lazo esas botellas. Caramba, aquí hay un fricandó y un filete de buey. «Me estoy rehaciendo», dijo Porthos. «No hay cosa que debilite más que esas malditas luxaciones. ¿Las ha tenido usted alguna vez, Athos?» «Nunca, pero me acuerdo que en el fregado de la Rue de Ferrou recibí una estocada que al cabo de 15 días me produjo el mismísimo efecto». «Pero esa comida no era para usted solo, mi querido Porthos, ¿verdad que no?», dijo Aramis. «No», respondió el gigante. «Estaba aguardando a algunos hidalgos de la vecindad y acaban de enviarme a decir que no les era posible complacerme. Ustedes van a reemplazarlos y no perderé en el cambio. Vamos, Mousqueton, trae sillas y que suban otras tantas botellas». «¿Sabe lo que estamos comiendo aquí?», dijo Athos al cabo de 10 minutos. «Pardiez», respondió D'Artagnan. «Yo estoy comiendo ternera mechada, con cardos y salsa de tuétanos». «Y yo filetes de cordero», profirió Porthos. «Y yo pechugas», añadió Aramis. «Pues todos están engañados», repuso con gravedad Athos. «Comen caballo». «¿Quiere callarse?», dijo D'Artagnan. «Caballo», exclamó Aramis haciendo una mueca de disgusto. Porthos fue el único que no abrió el pico. «Caballo he dicho», repuso Athos. «¿No es verdad, Porthos, que estamos comiendo caballo? Y quién sabe si con los arneses y todo». «No, señores», respondió con viveza Porthos. «Los arneses los he conservado». «Caramba, podemos darnos las manos», exclamó Aramis. «No parece sino que nos hubiéramos puesto previamente de acuerdo». «¿Qué quieren?», dijo el gigante. «Aquel caballo dejaba avergonzados a todos mis visitadores, y no pude soportar por más tiempo el humillarlos». «Además, su duquesa continúa ausente en los baños, ¿no es así?», profirió D'Artagnan. «Así es», respondió Porthos. «Ahora bien, me pareció que el gobernador de la provincia, que es uno de los hidalgos a quien aguardaba hoy a comer, tenía grandes deseos de poseerlo, y se lo he dado». «¿Cómo? ¿Dado?», exclamó D'Artagnan. «Oh, Dios santo, sí, dado, esta es la palabra», contestó Porthos. «porque el caballo valía 150 luises, y el muy ladrón no quiso pagármelo por más de 80. «¿Sin la silla?», preguntó Aramis. «Claro». «Observen, señores», dijo Athos, «que Porthos es quien ha hecho el negocio más brillante de todos nosotros». Athos, D'Artagnan y Aramis rompieron en bravos y risotadas que dejaron aturdido al pobre Porthos, pero al explicarle luego la causa de tal alegría, la compartió ruidosamente como de costumbre. «De manera que todos tenemos dinero», dijo D'Artagnan. «Yo no», respondió Athos. «He hallado tan excelente el vino de España con el que nos ha recibido Aramis, que he hecho cargar 60 botellas de él en el furgón de los lacayos. Esto me ha escurrido grandemente la bolsa». «¿Y yo?», profirió Aramis. «Figúrense que di hasta el último sueldo a la iglesia de Montdidier y a los jesuitas de Amiens, y que además contraje compromisos ineludibles. Quiero decir que encargué para mí y para ustedes, qué sé yo cuántas misas, que las rezaran y no podrán menos de sernos provechosas». «Sí, ¿y yo?», exclamó Porthos. «¿Creen por ventura que mi luxación no me ha costado un ojo de la cara? Esto sin contar la herida de Mousqueton que me obligó a hacer venir 2 veces por día un cirujano,
que me reclamó doble emolumento so pretexto de que ese papanatas de Mosquetón había tenido la mala ocurrencia de hacerse meter una bala en sitio que suele uno no mostrar más que a los boticarios. No, ya le he advertido a Mosquetón que no vuelva a hacerse herir en semejante parte del cuerpo. Vaya, repuso Athos, cruzando una sonrisa con D'Artagnan y Aramis. Usted que se ha conducido generosamente con el pobre muchacho, lo que ha hecho con él es propio de un buen amo. En una palabra, continuó Porthos, una vez satisfecho mi hospedaje me quedarán unos 30 escudos. Y a mí unas 10 pistolas, profirió Aramis. Cualquiera diría que somos unos cresos, repuso Athos. ¿Cuánto le queda a usted de las 100 pistolas, D'Artagnan? ¿De mis 100 pistolas? Profirió el mozo. Recuerde que de buenas a primeras le he dado 50. ¿Le parece? Cáscaras. Ah, sí, es verdad, ya lo recuerdo. Luego he pagado 6 al posadero. Valiente bruto estaba el tal posadero. ¿Por qué le ha dado 6 pistolas? Porque usted mismo me ha dicho que se las diera. De eso tiene la culpa mi excesiva bondad, en definitiva. ¿Cuánto le queda? 25 pistolas, respondió D'Artagnan. ¿Y yo? Dijo Athos, sacando de su faltriquera algunas monedas de vellón. Yo... ¿Usted? Nada. O tampoco que no vale la pena añadirlo al capital común. Bueno, calculemos ahora cuánto poseemos en conjunto. A ver, Porthos, dijo Athos. Yo 30 escudos. ¿Y usted, Aramis? 10 pistolas. ¿Y usted, D'Artagnan? 25. ¿Cuánto hacen en total? Preguntó Athos. 475 libras, respondió D'Artagnan, que contaba como Arquímedes. Al llegar a París nos quedarán todavía 400 y además los arneses, argumentó Porthos. —¿Pero y nuestros caballos de escuadrón? —dijo Aramis. —De los 4 de nuestros lacayos haremos 2 de amo. Con las 400 libras haremos medio para uno de los desmontados. Luego daremos los residuos de nuestras bolsas a D'Artagnan, que tiene buena mano, e irá a jugarlos en cualquier garito. —Comamos, pues —aconsejó Porthos—. Los manjares se están enfriando. Ya tranquilos respecto del porvenir, los 4 amigos despacharon con buen apetito la comida, cuyos restos recibieron sepultura en los estómagos de Mousqueton, Bazin, Planchet y Grimaud. Al llegar a París, D'Artagnan halló una carta de Monsieur de Treville en la que éste le comunicaba que había solicitado y obtenido del rey para él la gracia de ingresar en el cuerpo de mosqueteros. Como esto era cuanto D'Artagnan ambicionaba en el mundo, aparte por supuesto el deseo de verse nuevamente con Madame Bonacieux, corrió lleno de gozo a casa de sus compañeros, de quienes aún no hacía media hora que se separara, y los encontró tristes por demás y muy preocupados en la morada de Athos, donde estaban reunidos en consejo, indicio infalible de que las circunstancias revestían alguna gravedad. En efecto, Monsieur de Treville acababa de mandarles aviso de que preparasen inmediatamente sus equipos, pues su majestad había resuelto abrir la campaña el 1 de mayo. Los 4 filósofos se miraron unos a otros embobados, y es que Monsieur de Treville era severísimo en cuanto a la disciplina. —¿En cuánto estiman los equipos? —dijo D'Artagnan. —Acabamos de echar las cuentas con cicatería espartana —respondió Aramis—, y según ellas necesitamos cada uno 1500 libras. 4 veces 1500 hacen 6000, repuso Athos. A mí me parece que con 1000 libras por barba nos basta, dijo el gascón. Cierto es que no hablo como espartano, sino como procurador. Toma, se me ocurre una idea, exclamó Porthos, a quien acababa de avispar el último vocablo proferido por D'Artagnan. Algo es algo, dijo fríamente Athos. A mí no se me ocurre idea alguna, ni remotamente.
Pero en cuanto a D'Artagnan, el gozo de ser ya de los nuestros le ha quitado el juicio. 1000 libras. Yo solo necesito 2000. 4 por 2, 8, repuso Aramis. Entonces nos hacen falta 8000 libras para nuestros equipos, aunque es cierto que al menos poseemos las sillas. Y además, dijo Athos, aguardando a que D'Artagnan, que iba a dar las gracias a Monsieur de Treville, hubiese cerrado la puerta. Y además, repito, el soberbio diamante que brilla en el dedo de nuestro amigo. ¡Qué diablos! D'Artagnan es demasiado buen compañero para dejarnos en la estacada, cuando lleva en el dedo cordial el rescate de un rey. Capítulo 29. En busca del equipo. Aunque como guardia a D'Artagnan le fuese mucho más fácil equiparse que a los mosqueteros, que eran señores, fue el que más se preocupó de los 4 amigos. Pues como el lector ya habrá podido ver, nuestro cadete de Gascuña era previsor y casi avaro, y no obstante y por una aberración inexplicable, tan presumido como Porthos, si no más. A la preocupación de su vanidad, D'Artagnan unía ahora una inquietud menos egoísta. ¿Qué había sido de Madame Bonacieux? Por mucho que se esforzó en averiguarlo, el mozo no pudo sacar nada en limpio. Treville había hablado del asunto a la reina, pero como ésta ignoraba el paradero de la mercera, se redujo a prometer que la haría buscar. A pesar de ello, la promesa de su majestad era muy vaga, y no bastó para tranquilizar a D'Artagnan. Athos, resuelto a no dar un paso para equiparse, no se movía de su casa, y cuando iban a verle sus amigos les decía: «Faltan aún 2 semanas. Si transcurridas estas no he encontrado nada, o mejor, si no ha venido a encontrarme a mí cosa alguna, como soy demasiado buen católico para deshacerme la cabeza de un pistoletazo, buscaré quimera a 4 guardias de su eminencia, o a 8 ingleses, y me batiré hasta que me maten, lo que no puede menos de suceder si se atiende al número de los provocados. Entonces dirán que he muerto por el rey, y así habré cumplido con mi deber sin necesidad de equiparme». Porthos se paseaba con las manos a la espalda y moviendo de arriba abajo la cabeza decía: «Voy persiguiendo mi idea». Aramis, preocupado y mal rizado, no profería palabra. Por los desastrosos pormenores que acabamos de exponer, puede verse fácilmente que en la comunidad reinaba la desolación. Como los corceles de Hipólito, los lacayos compartían la pesadumbre de sus amos. Mousqueton hacía acopio de hambre. Bazin, que siempre había sido inclinado a la devoción, pasaba el día en las iglesias. Planchet mataba las horas papando moscas. Y Grimaud, a quien la ruina general no era bastante para hacerle romper el silencio impuesto por su amo, no hacía más que lanzar suspiros capaces de hender una peña. Los 3 amigos, porque, como ya hemos dicho, Athos había jurado no dar un paso para equiparse, salían pues muy de madrugada y no regresaban hasta muy tarde, después de haber andorreado inspeccionando adoquín por adoquín para cerciorarse de si las personas que les precedieran habían dejado en ellos alguna bolsa. No parecía sino que estaban siguiendo alguna huella, tal era la atención con que lo escudriñaban todo. Y cuando volvían a reunirse, cruzaban miradas de aflicción que querrían decir: ¿has encontrado algo? Sin embargo, Porthos, que por más que se diga era un hombre resuelto, fue el primero a quien se le ocurrió una idea, la cual había perseguido con tenacidad, y fue también el primero que se puso manos a la obra. D'Artagnan vio un día al gigante que se encaminaba a la iglesia de Saint-Lô, y le siguió instintivamente. Porthos entró en el templo después de haberse retorcido los bigotes y estirado la perilla, lo cual era en él señal infalible de que alimentaba intenciones de conquista. Como D'Artagnan tomaba precauciones para que su amigo no se diera cuenta de la persecución de que era objeto Porthos, con la convicción de que no le habían visto, se arrimó a uno de los lados de un pilar, en tanto que el gascón, sin que aquél lo descubriera,
se arrimaba al otro lado. Precisamente había sermón en Saint-Lô, lo cual hacía que la iglesia estuviese cuajada de fieles, circunstancia que aprovechó Porthos para hacer guiños a las mujeres. Aquí cabe mencionar que, gracias a la solicitud de Mousqueton, la presencia de Porthos distaba mucho de delatar su ruina interior. Su sombrero estaba un poco raspado, bastante descolorida su pluma, algo marchitos sus bordados y deshilachados sus encajes. Pero en la penumbra del templo todas esas bagatelas desaparecían, y Porthos conservaba toda su gallardía. D'Artagnan vio en el banco más próximo al pilar al que Porthos y él estaban arrimados una especie de belleza madura, algo amarilla y seca, pero tiesa y altiva bajo sus negras tocas. Porthos dirigía furtivas miradas a la dama del banco, y luego sus ojos mariposeaban a lo lejos en la nave. La dama, que de tiempo en tiempo se ponía hecha una guinda con la rapidez del rayo, lanzaba una mirada al voluble Porthos, cuyos ojos redoblaban entonces su mariposeo. Era evidente que la dama de las tocas negras se sentía mortificada en lo vivo, pues se clavaba literalmente los dientes en los labios, se rascaba la punta de la nariz y se rebullía con vehemencia en su asiento. Porthos, al ver el efecto que su mariposeo óptico producía en la dama, se retorció nuevamente los bigotes, se estiró por segunda vez la perilla y empezó a hacer señas a una hermosa dama que se hallaba junto al coro, dama que no solo era hermosa, sino también encumbrada, pues tras de sí tenía un negrillo que llevara el cojín sobre el cual estaba arrodillada, y una doncella que sostenía en la mano la bolsa bordada con un escudo de armas que servía de estuche al libro de misa. La dama de las tocas negras siguió a través de todos sus rodeos las miradas de Porthos, y vio que se posaban en la dama del cojín de terciopelo acompañada de un negrito y de una doncella. Porthos, entretanto, jugaba sobre seguro. Eran de ver sus guiños, sus dedos puestos sobre los labios, y finalmente también eran de admirar sus sonrisas asesinas, que realmente asesinaban a la hermosa desdeñada. Esta lanzó en forma de mea culpa un ejem tan formidable que todos los fieles, incluso la dama del cojín rojo, volvieron hacia ella las miradas. El mosquetero permaneció impasible. A pesar de haber comprendido, se hizo el sordo. La dama del cojín rojo, que era muy hermosa, causó gran efecto a 3 personas: a la dama de las tocas negras, que vio en ella una rival verdaderamente temible; a Porthos, que la halló infinitamente más hermosa que la dama de las tocas negras; y a D'Artagnan, que conoció en ella a la dama de Meung, de Calais y de Douvres, a quien su perseguidor, el hombre de la cicatriz, saludara con el nombre de Milady. D'Artagnan, sin perder de vista a la dama del cojín rojo, continuó siguiendo los ademanes de Porthos, que le divertían grandemente, y le pareció adivinar que la dama de las tocas negras era la procuradora de la Rue Auxour, tanto más cuanto la iglesia de Saint-Lô no estaba muy lejos de la mencionada calle. Por intuición, adivinó entonces el mozo que Porthos buscaba tomar el desquite de su derrota de Chantilly, cuando la procuradora se mostró recalcitrante a la hora de aflojar los cordones de su bolsa. En medio de todo, D'Artagnan notó también que ni una sola mujer correspondía a las galanterías de Porthos. Cuanto éste hacía era pura fanfarria, y es que, al fin y al cabo, para un amor real, para unos celos verdaderos, ¿hay más realidad que las imaginaciones? Como todo lo del mundo, el sermón llegó a su fin y la procuradora se encaminó a la pila de agua bendita, pero Porthos se le anticipó, y en lugar de meter un dedo en la pila, metió toda la mano, lo cual hizo sonreír a la procuradora, que se dio a entender que el mosquetero se ponía en remojo para ella. Pronto, sin embargo, la dama de las tocas negras recibió un desengaño cruel. Cuando se halló a 3 pasos de Porthos, éste volvió la cabeza y fijó la mirada en la dama del cojín rojo, que se había levantado y se acercaba seguida de su negrito y de su doncella.
Una vez que la dama del cojín rojo estuvo cerca de Porthos, éste sacó de la pila de agua bendita su chorreante y gruesa mano y la ofreció a aquella, que con la suya afilada tocó la del mosquetero, se persinó sonriendo y salió de la iglesia. Este fue un golpe mortal para la procuradora, que ya tuvo por cierto que la dama y Porthos se correspondían. Ah, si en vez de haber sido una simple procuradora hubiese sido dama principal, se habría desmayado, pero como tal principalía no rezaba con ella, se contentó con decir con rabia concentrada: «¿Qué? ¿No me ofrece a mí agua bendita, Monsieur Porthos?» Señora, ¿es usted? —exclamó el mosquetero, como lo haría en medio del mayor sobresalto un hombre que se despertara tras un sueño de 100 años. ¿Qué tal? ¿Sigue tan campante su esposo, mi querido Monsieur Coquenard? ¿Continúa siendo tan roñoso como siempre? Pero ¿dónde tenía yo los ojos que no la he visto en 2 horas que ha durado el sermón? «Yo estaba a 2 pasos de usted», respondió la procuradora. «Y si no me ha visto es porque solo tenía ojos para la hermosa dama a quien ha ofrecido agua bendita». «Ah», profirió Porthos fingiendo turbarse. «¿Usted ha notado...» «Era menester estar ciega para no verlo». «Sí», prosiguió con indiferencia el mosquetero. «Es una duquesa amiga mía, con la cual apenas puedo relacionarme a causa de los celos de su marido, y que me había mandado a decir que vendría hoy a Saint-Lô, al riñón de este barrio extraviado, solo por el placer de verme». «¿Me haría la merced de darme el brazo durante 5 minutos, Monsieur Porthos? Tendré sumo gusto en hablar con usted». «De 1000 amores, señora», contestó Porthos haciéndose un guiño a sí mismo, como un jugador se ríe de la fullería que va a hacer. En esto pasó D'Artagnan persiguiendo a milady y volvió el rostro a tiempo para ver la mirada de triunfo de Porthos. «Vaya, vaya», dijo para sí el mozo razonando sobre el sentido de la moral escandalosamente acomodaticia de aquellos tiempos galantes. «Este va a ser equipado dentro del plazo exigido, como si lo hubiera». Porthos, cediendo a la presión del brazo de su procuradora como una barca cede al timón, llegó al claustro de Saint-Magloire, sitio poco concurrido, cerrado por sendos molinetes en sus extremos, y en el que de día no se veían más que mendigos y muchachos comiendo aquellos y éstos jugando. «Ah, Monsieur Porthos, por lo que se ve es un tenorio», profirió la procuradora una vez que se hubo cerciorado de que ninguna persona extraña a los habituales concurrentes de la localidad podía verles ni oírles. «¿Yo, señora?», dijo Porthos pavoneándose. «¿Y eso por qué?». «¿Y los signos de hace poco? ¿Y el agua bendita? Por lo menos es princesa la dama del negrito y de la doncella». «Se engaña», contestó el mosquetero. «No es más que duquesa». «¿Y el correo que estaba guardando a la puerta? ¿Y la carroza con un cochero de gran librea?» Porthos no había visto correo ni carroza, pero Madame Coquenard lo había visto todo con su mirada de mujer celosa. El mosquetero sintió no haber hecho de Antuvión princesa a la dama del cojín rojo. «Ja, es el niño mimado de las hermosas, Monsieur Porthos», repuso la procuradora lanzando un suspiro. «Ya comprenderá que con un físico como el que me ha dotado la naturaleza, el amor no se me muestra esquivo». «Qué pronto olvidan los hombres», exclamó la procuradora con la mirada fija en el cielo. «Menos aprisa que las mujeres», replicó Porthos. «Porque en suma yo puedo decir que he sido su víctima. Cuando herido, moribundo, me vi abandonado de los cirujanos. Yo, vástago de una familia ilustre que había confiado en su amistad, estuve en un tris de sucumbir a mis heridas primero y después de hambre, en una mala posada de Chantilly, y eso sin que se hubiese dignado contestar ni una sola vez las apasionadas cartas que le dirigí».
Pero, Monsieur Porthos, murmuró la procuradora, que juzgando por la conducta de las damas más encumbradas de aquel tiempo, conocía que la sinrazón estaba de su parte. Yo que le había sacrificado la baronesa de... Lo sé. La condesa de... No me abrume, Monsieur Porthos. La duquesa de... Monsieur Porthos, muéstrese generoso. Tiene razón, señora, y por eso no acabaré. Es mi marido que no quiere oír hablar de préstamos. Madame Coquenard, dijo Porthos, acuérdese de la primera carta que me escribió y que conservo grabada en mi memoria. Es que también era muy considerable la cantidad de dinero que pedía a título de préstamo, objetó la procuradora lanzando un suspiro. Madame Coquenard le daba la preferencia, contestó el mosquetero. Me bastó con escribir a la duquesa de... No quiero nombrarla porque nunca he comprometido a una mujer, pero sí sé que me bastó con escribirle para que me enviara 1500. Monsieur Porthos, dijo la procuradora derramando una lágrima, le juro que me ha castigado rigurosamente, y que si en lo sucesivo vuelve a hallarse en tal apuro, no necesitará dirigirse más que a mí. ¿Quiere callarse, señora?, exclamó Porthos haciéndose el ofendido. No hablemos de dinero, eso es humillante. Lo cual quiere decir que ya no me ama, repuso con voz lenta y triste la procuradora. Porthos guardó silencio majestuoso. ¿Así me responde?, profirió Madame Coquenard. Ay, comprendo. Señora, acuérdese de la ofensa que me hizo. Me quedó clavada aquí, dijo Porthos, llevando la mano al corazón y apretándoselo con fuerza. La repararé. Ya lo verá, mi querido Porthos. Por otra parte, ¿qué solicitaba yo de usted?, repuso el gigante, encogiendo los hombros con un ademán lleno de sencillez. Un préstamo y nada más. ¿Qué diantre? Yo no soy hombre que pida cotufas en el Golfo. Ya sé que no es rica, y que su marido se ve obligado a chupar la médula a los infelices litigantes para sacar de ellos algunos miserables escudos. Si fuese condesa, marquesa o duquesa, ya sería distinto y no tendría disculpa. —¿Sabe, Monsieur Porthos —replicó Madame Coquenard, mortificada en lo vivo—, que mi arca, con ser de procuradora, tal vez está más repleta que la de todas sus presumidas arruinadas? En este caso, la ofensa sube de punto —dijo Porthos, apartando del suyo el brazo de la procuradora—. Porque si es rica, su negativa no tiene excusa. Cuando digo rica, profirió Madame Coquenard, que vio que se había resbalado, no hay que tomarlo al pie de la letra. No estoy, que digamos, rica, pero tengo un bienestar. Señora, repuso Porthos, no hablemos más de estas cosas. Me ha despreciado, y por lo tanto queda roto entre los dos todo lazo de simpatía. ¡Qué ingrato! Sí, quéjese todavía. Vaya con su hermosa duquesa, no le retengo más. Me parece que ya no está tan afligida, dijo para sí el mosquetero. Veamos, Monsieur Porthos, profirió la procuradora. Por última vez, ¿me ama todavía? Ay, señora, contestó el gigante con la voz más melancólica que supo. Cuando entraremos en una campaña en la que tengo el presentimiento de que voy a morir. Oh, no diga eso, exclamó la procuradora, rompiendo en sollozos. Una voz íntima me lo está diciendo, continuó Porthos con acento cada vez más melancólico. Diga más bien que tiene un nuevo amor. No, con toda franqueza, ningún objeto nuevo me interesa. Y aún siento aquí en lo más hondo de mi corazón algo que me está hablando de usted. Pero dentro de 15 días, como sabe, o no sabe, se abre esa campaña fatal. Y voy a verme grandemente preocupado con mi equipo. Además, voy a emprender un viaje al corazón de la Bretaña para ver a mi familia
y reunir el dinero que me hace falta para mi partida. Al llegar aquí, Porthos hizo una breve pausa, y notando que en la procuradora se libraba una postrera lucha entre el amor y la avaricia, prosiguió. Y como la duquesa, a quien acaba de ver en Saint-Leu, tiene su fundo lindante con el mío, haremos juntos el viaje. Ya sabe que los viajes parecen mucho más cortos cuando se hacen en compañía. ¿Por ventura no tiene amigos en París, Monsieur Porthos?, dijo la procuradora. En un tiempo pensaba que los tenía, contestó el mosquetero, poniendo otra vez melancólico el rostro. Pero en la hora de la prueba vi que me engañé. Los tiene, Monsieur Porthos, los tiene, profirió Madame Coquenard en un arranque del que ella misma quedó asombrada. Venga a verme mañana. Que no se le olvide que es el hijo de mi tía, y por consiguiente mi primo, que llega de Noyon de Picardie, y que le falta procurador para gestionar los muchos pleitos que sostiene en París. ¿Se acordará de todo esto? Perfectamente, señora. Venga a la hora de comer. Muy bien. Y manténgase firme ante mi marido, que no obstante llevar a cuestas sus 76, es astuto como él solo. 76 años, la flor de la juventud, repuso Porthos. La flor de la vejez querrá decir. Así es que el pobrecito puede dejarme viuda a lo mejor, dijo la procuradora, lanzando a Porthos una mirada significativa. Por fortuna, según las capitulaciones matrimoniales, los bienes de ambos pasan por entero al superviviente. ¿Por entero?, preguntó Porthos. Por entero. Es mujer precavida, mi querida Madame Coquenard, dijo el mosquetero, estrechando con ternura la mano de la procuradora. ¿Con qué quedamos reconciliados, mi querido Monsieur Porthos?, profirió con salamería la procuradora. Para toda la vida, respondió Porthos, imitándola. Hasta la vista, pues, traidorcillo. Hasta la vista, olvidadiza. Hasta mañana, ángel mío. Hasta mañana, luz de mi vida. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de estos capítulos. La siguiente semana les estaré subiendo otro video con la continuación de esta novela. Por el momento vamos alrededor de la mitad de la misma, así espero que la sigan disfrutando y me sigan acompañando en esta aventura. Para mí fue un placer leerles como siempre. Nos vemos.